Lo que es cierto es que ningún político, ningún senador, ningún diputado, más allá de las investigaciones, por supuesto, debe estar al centro de esta conversación. Al centro deben de estar las víctimas que irremediablemente nos llevan a las madres buscadoras, a los padres buscadores, que lo que viven es un drama diario, porque no tienen apoyo, porque dedican día y noche con sus propias manos a levantar tierra para encontrar a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a sus esposos. Y la realidad es que dejarlas a un lado es un tremendo error que ha sucedido cíclicamente en este país, porque lo decíamos ayer con René Delgado en el miércoles de análisis, sucede un caso de desaparición, digamos, que se haga tan público como Ayotzinapa, como los que han sucedido en Jalisco, y entonces hablamos de ellas, pero después se va diluyendo en la información, se va diluyendo en la realidad y nadie las recuerda. Es un caso, sin lugar a dudas, de, no sé si de política, pero sí de déjà vu. Fercaso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Y creo que lo que estás diciendo es fundamental, porque el caso de Teuchitlán nos recuerda pues, el trabajo que llevan haciendo desde hace décadas y que mucha de la información que hoy tenemos sobre la violencia que sucede en el país, sobre las desapariciones, en realidad es gracias al trabajo de estos colectivos de búsqueda, gracias a los familiares. Así que en este episodio de Política Déjà Vu pues, nos echamos un clavado para conocer la historia y entender cómo es que una persona que es originaria de Sonora, Indira Navarro, termina convirtiéndose en la líder de un colectivo en Jalisco, que es quien encuentra todos estos restos, ropa, restos óseos de personas que estuvieron o que pasaron por el rancho Izaguirre. Ella fue reconocida con el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Es que, a ver, el trabajo que hacen es extraordinario. Es sumamente doloroso y en ocasiones se acaban convirtiendo en mayores expertos que las propias autoridades en reconocimiento de cuerpos, en evaluación del terreno, saben leer la tierra, saben en dónde hay una grieta que demuestra que ahí hubo una excavación, saben identificar aquellos pequeños rastros que hay de una agujeta, un encendedor que pueden demostrar que hubo actividad humana. Y el caso de ella pues, es extraordinario justo por todo este recorrido que ha hecho y cómo continúa haciéndolo. Y pues como sucede en muchas de estas ocasiones, la historia empieza pues, con una desaparición dentro de su propia familia. En el año 2015, su hermano Jesús, después de haber sido secuestrado y de pagar el rescate, regresa a casa. Poco tiempo después es desaparecido y ya no vuelven a saber de él. La familia empieza a buscar a las autoridades, intentan que se levanten fichas de búsqueda, que se active el aparato institucional y como en tantas ocasiones no sucede nada. Y ahí es cuando ella decide unirse al colectivo de madres buscadoras de Sonora. Ella entonces vivía en Sonora y con el tiempo se empieza a dar cuenta del enorme trabajo que esto requiere, ¿no? De una lucha personal, de una búsqueda personal. Empieza a encontrarse con otros familiares, sobre todo madres, que son las que participan en este tipo de colectivos, que están en luchas similares y que cada una está buscando a sus hijos. Y lo que acaba sucediendo, según lo que relatan los colectivos, es que se dan cuenta que al salir al campo a buscar a los desaparecidos, bueno, uno sale con la esperanza de que aunque no encuentren a su ser querido, pueden ayudarle a otras personas a encontrar a los suyos. Y esto es lo que genera tales lazos de solidaridad entre los colectivos de un estado y otro, entre las madres buscadoras, los padres y gente que pues está compartiendo un dolor común. Y es que la diferencia es que ellos están buscando a personas, a seres queridos y a veces a la autoridad pues son simples números, cifras que además usan con fines de comparación sexenal, ni siquiera de intentar buscar a las personas. Exacto, se convierte en un asunto político. Ajá. Y para ellos es un dolor personal que no se acaba, puede cambiar el alcalde, puede cambiar el gobernador y ellos siguen buscando a su hermano, a su hijo o a su padre. Y el caso de Indira es justamente eso. Ella después, por motivos personales, se muda a Jalisco, uno de los estados con mayores tasas de desaparecidos en el país. Y ya toda esta experiencia que ella tenía, porque como decíamos, los buscadores se acaban convirtiendo en profesionales, ¿no? No solo aprenden a lidiar con el aparato institucional, con la burocracia, con las autoridades, sino que además aprenden cuestiones técnicas, ¿no? De campo, de técnica forense. Y hasta con los ataques y desprestigios, ¿eh? Hasta con los ataques y desprestigios y amenazas del crimen organizado, porque se requiere mucho valor no solo para hacer ese trabajo, sino además para dar la cara, aparecer en entrevistas, ser los voceros de los hallazgos, sabiendo pues que al final se están convirtiendo en un blanco de los criminales que cometieron aquellos delitos que ellos están descubriendo. Entonces, Indira, ya en Jalisco, reunida con colectivos que ya conocía, porque existen estas redes entre estados, decide pues, bueno, fundar un nuevo colectivo en Jalisco que se dedica justamente a buscar restos desaparecidos. Para octubre de 2023, ellos reportaban haber encontrado restos de al menos 500 cuerpos, imagínense, en Jalisco. Todo esto antes
de lo sucedido en el rancho Y prácticamente al mismo tiempo que el gobierno de Jalisco, precisamente, porque aquí todos tienen responsabilidad a cierto nivel, no se puede dejar a un lado eso. Pero el gobierno de Jalisco efectivamente decidió dejar de reportar los casos y dejar de registrar los casos de desapariciones en esa época. Y no solo eso, sino que en esa época, bueno, un poco, sí, alrededor de esa época, también se suspendieron las búsquedas porque dijeron, es que es muy riesgoso. Y sí, es riesgoso ir al campo a buscar, sobre todo si es de una llamada anónima. Sucedió un caso en el que la denuncia anónima en realidad era una emboscada del crimen organizado y el gobierno del estado dijo, bueno, vamos a suspenderlas. Y los más enojados eran los colectivos, que son quienes están poniendo su vida en riesgo para hacer estas brigadas, para ir al campo a buscar los restos de personas desaparecidas. Y es, bueno, si estas personas están dispuestas a hacer ese trabajo, pues se necesita que las autoridades al menos acompañen, ¿no? Al menos estén dispuestas a hacer ese trabajo. Luego se reanudaron y, bueno, finalmente, gracias al trabajo y al reconocimiento que ya tienen estos grupos, fue que recibieron la llamada a inicios de marzo, pues relatando lo que sucedía dentro del rancho Izaguirre, todo aquello que no se había encontrado. Y pues eso también es una muestra de cómo los que han pasado por ahí, los que tienen testimonios, incluso observadores o gente que participó y siente culpa, sienten más confianza en hablarle a los colectivos de búsqueda, porque ellos iban a hacer algo, que hablarle en muchas ocasiones a las autoridades. Y bueno, pues ahí tenemos lo que sucedió. Ya está este episodio en todas las plataformas de AudioFer. Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, lo buscan como Política Déjà Vu, ahí está la historia completa. Muy bien, muchas gracias, Fer.